Buenas, ¿cómo andan? Bueno, hace mucho no subo video de matemática. Ustedes estuvieron jugando un juego en el que usaron esta operación matemática que se llama potenciación. Pero bueno, nada, no lo estuvieron poniendo con ese nombre. Así que lo que voy a hacer hoy va a ser explicar un poquito de esto. La otra semana voy a explicar un último tema para después irnos todos de vacaciones, ¿no? Estar de vacaciones un poco. Ahora, potenciación. Ciertos tips que tienen que saber de potenciación. Primero, se escribe así: 3 a la cuarta. Ahora, ¿qué pasa acá? El 3 es la base y el 4 es el exponente. ¿Qué quiere decir que es la base y que es el exponente? La base, que en este caso es el 3, se escribe acá y se repite multiplicado por sí mismo según el número que tenga el exponente. En este caso 4. O sea que yo tengo que multiplicar al 3 por sí mismo 4 veces. O sea, 3 por 3 por 3 por 3. O sea, 3, 1, 2, 3, 4 veces. Bajo ningún concepto, si yo tengo esto, escribo 3 por 4. No. ¿Está bien? No. Lo vamos a detallar igual por las dudas para que no se confundan. 3 por 4 no. Lo que hace es me dice cuántas veces multiplico el 3 por sí mismo. Puse el 3, pueden poner otros ejemplos. Después lo resuelven. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Lo resuelven como les parezca. Bien. Ahora después vamos a hacer otros ejemplos, pero vamos a avanzar un poquito más. Hay algo que tienen que saber. Hay dos casos que son la excepción, por así decirlo. Si el 3, vamos a seguir con el 3, está elevado, por ejemplo, 3 a la 0, todo número elevado a la 0, o sea que el exponente es 0, el resultado es 1. 3 a la 1, 3 a la 0, 4 a la 0 también me da 1. No sé, 1 millón, bueno, vamos a poner 1000, a la 0 porque 1 millón no se escribir mucho, también da 1. Todo número elevado a la 0 me da 1. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta, porque voy a sentar para que estudien mejor, es cualquier número elevado a la 1 me va a dar el número de base, 3. ¿Por qué? Porque como si yo hubiera escrito solamente en todas esas multiplicaciones el primer 3. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo hago 15 a la 1, me va a dar 15. Cualquier número elevado a la 1 me va a dar el número de base como respuesta. ¿Bien? Último detalle que falta explicar. Esto de a la, elevado a la. Hay dos casos en el que no se dice elevado a la quinta, elevado a la décima. Hay dos casos, que es cuando el exponente es un 2 y cuando el exponente es un 3, el nombre cambia. Vamos a seguir con el 3. Si yo hago 3 y el exponente es un 2, lo que hago es, lo que voy a escribir es 3 al cuadrado. Al cuadrado, o sea que el 2 implica que todo está elevado al cuadrado, no a la 2, al cuadrado. Y con el 3 pasa lo mismo. 3 a la 3 no es 3 a la 3, es 3 al cubo. Son los únicos dos casos en el que cambia la forma de decirlo. En el resto es todo elevado a la quinta, elevado a el número que quieran. Pero en el 2 y en el 3 es al cuadrado y al cubo. Bien, vamos a hacer una pausa y voy a borrar el pizarrón para poder hacer ejemplos y poner en práctica un poco esto que acabamos de hablar. ¿Bien? Bueno, entonces, acá tienen los distintos ejemplos de lo que acabo de explicar. En el primero vemos cuál es la potencia y cuál es la base. Después vemos que si lo elevamos a la 1, siempre me va a dar el resultado del número de la base. Si lo elevamos a la 0, siempre me va a dar 1. Y después explico que si está elevado a la 2, no se dice a la 2, sino se dice al cuadrado. Y si está a la 3, no se dice a la 3, sino que se dice al cubo. Bien, ahora vamos con algunas propiedades. Propiedad distributiva respecto al producto. Esta propiedad solo se puede aplicar en la multiplicación y ahí no lo dice, pero y en la división. Si lo realizan en la suma o en la resta, el resultado nunca va a ser correcto. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo con la multiplicación. Si yo tengo 5 por 6 al cubo, yo puedo hacer 5 por 6 primero, que me da 30, y ese 30 después hacerlo al cubo,
O bien puedo distribuir ese 3 de al cubo entre el 6 y el 5. Entonces hago 5 al cubo por 6 al cubo. Entonces resuelvo 5 al cubo me da 125, 6 al cubo me da 216 y después hago esa multiplicación. Ambas me van a dar lo mismo, ambas están bien. Ahora veamos qué pasa con la división. Acá les pongo un ejemplo. 8 dividido 2 al cuadrado. Bien, yo puedo hacer 8 dividido 2, que me da 4, y después ese 4 al cuadrado, y eso me da 16. O puedo distribuir el 2 entre el 8 y el 2 y hacer 8 al cuadrado dividido 2 al cuadrado. Entonces primero resuelvo 8 al cuadrado, 64, 2 al cuadrado, 4, y después me queda dividir 64 dividido 4, y también me va a dar 16, que es lo mismo que el anterior. Pero atención, la potencia se puede distribuir tanto en el producto como en la división, pero nunca, nunca en la suma o en la resta. ¿Bien? Veamos un ejemplo. No debemos distribuir los exponentes cuando la operación que se está realizando es una suma o una resta, porque esta darían resultados distintos. No pasa igual que con la multiplicación y con la división. Veamos. Si yo a la izquierda tengo el incorrecto, ¿no? Si yo hago 8 más 4 al cuadrado. Si yo hago 8 al cuadrado más 4 al cuadrado, me va a dar 80 al final. En cambio, si yo hago 8 más 4 primero, que es lo que dice a la derecha, que me da 12, y ese 12 lo distribuyo al cuadrado, me da 144. Son dos resultados bien distintos, ¿bien? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer siempre es, cuando tienen entre paréntesis y un exponente, primero hacen la suma o la resta, y después hacen la potencia que les pide arriba. Al cubo, al cuadrado, a la quinta, a la sexta, a la décima, no importa. Primero resuelven la operación interna del paréntesis y después se fijan de la potencia. Nunca distribuyan esa potencia. ¿Bien? Bueno, los dejo ahora con un par de ejemplitos. Bien, hice un cambio de modalidad y ahora voy a hacer los ejemplos y los ejercicios por acá. Entonces, tenemos 2 a la quinta. 2 a la quinta, lo cual quiere decir que lo que yo tengo que hacer es 2, o sea, multiplicar el 2 por sí mismo 5 veces, porque es lo que dice mi exponente. Entonces hago 2 por 2, perdón, no escribí 2, por 2, y escribí por 2. ¿Bien? Entonces, escribo el 2 5 veces y lo multiplico por sí mismo. Cuando lo multiplico por sí mismo hago 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Entonces este me da 32, ¿bien? Ahora, vamos con el 5 al cuadrado, no a la 2, al cuadrado. En 5 al cuadrado lo que tengo que hacer es multiplicar el 5 por sí mismo 2 veces porque es lo que dice mi exponente. Entonces 5 por 5 a mí me va a dar 25. Ustedes pueden entender si me confundo con las teclas. Bueno, entonces ahora tengo el 3. 4 más 2 al cubo, no a la 3, al cubo. Y no tengo el 4 al cubo y el 2 al cubo. Lo que tengo es 4 más 2 al cubo. Como vimos, el cubo no se distribuye. Entonces lo que hago es hacer 4 más 2, que me da 6. Y después hago el 6 al cubo. No se olviden de la potencia. Si se olvidan de la potencia, el ejercicio les va a dar mal. Ahora en 6 al cubo lo que tengo que hacer es 6 por sí mismo 3 veces multiplicado. Entonces hago 6 por 6 por 6. Y después hago la multiplicación que me va a dar 216. ¿Bien? Por último, les pongo un último ejemplo en el que hay que hacer 9 al cuadrado menos 3 al cubo. En este, como cada número tiene su potencia, fácil, resuelvo cada uno por separado. Entonces, primero, miren, acá les voy a resolver 9 al cuadrado, es 9 por 9. ¿Bien? 9 por 9, que es el 9 al cuadrado, me va a dar 81. Y después, aparte, tengo que hacer 3 por 3 por 3, porque tengo el 3 al cubo, o sea, 3 multiplicado por sí mismo 3 veces, que es lo que dice mi exponente. En este es 3 por 3 es 9, 3 por 9, 27. ¿Bien? Entonces, lo último que me queda hacer es escribir acá el 81 de 9 al cuadrado menos, no nos olvidemos del menos, que existe entre los dos números, 27 del 3 al cubo. ¿Bien? Esto me va a dar 54. Bueno, espero que hayan entendido. Hasta acá llegó lo de por ahora. Si hay algo que no entendieron, algo que necesiten volver a ver, algo que
me dicen, señor, no entiendo absolutamente nada, volví a empezar, volví a explicarme, no hay ningún problema, yo vuelvo a grabar, quizás me grabo a mí y no grabo tanto así, o no sé, si a ustedes esto les sirve, los puedo empezar a grabar así. Nada, es importantísimo que entiendan esto porque la clase que viene voy a estar subiendo un video completamente nuevo, con otro tema que no tiene que ver con potenciación, pero no tanto. De todos modos, les voy a seguir mandando para practicar distintos ejercicios de potenciación y para después de hacer el video, tienen ejercicios para hacer. Así que miran el video, ven si entienden todo, si no entienden nada, me preguntan rápido y yo los ayudo. ¿Está bien? Hagan como si estuviéramos en el aula y pregunten. Pregúntenme que no me molesta. ¿Está bien? Bueno, los quiero mucho y nada, los veo en el próximo video y eso.